novio, Genaro Fortunato. Julieta Silva tenía 29 años. Genaro Fortunato, que era un rugbyer menor que ella, tenía 25. Discutieron el boliche, salieron al estacionamiento. En ese lugar tuvieron una discusión. Julieta Silva se subió a su auto, arrancó con el vehículo. Genaro intentó detenerla, intentó atrapar el coche, cayó al piso. Julieta Silva dio una vuelta dentro del estacionamiento y lo pasó por arriba a Genaro. Lo asesinó con su vehículo. El caso provocó una conmoción tremenda. Ocurrido en San Rafael, en Mendoza, se hizo viral en toda la Argentina. ¿Por qué? Porque esta mujer, Julieta Silva, decía: no, yo no lo quise matar a Genaro, en realidad no tenía los anteojos puestos, había mucha neblina, y cuando di la vuelta con el auto no lo vi, lo pasé por arriba y lo maté sin querer. Sole, el caso fue a juicio y a ella le terminan creyendo. La condenan solamente a 3 años y 8 meses. Logran al medio una prisión domiciliaria porque tenía una hija menor de edad, con lo cual en la cárcel prácticamente no cumple ni siquiera meses. Ahora Julieta Silva, Sole, vuelve a hacer noticia. Sí, porque sale de esta situación de domiciliaria, se casa con un hombre llamado Lucas Jiménez, que hace pocas horas llama al 911 absolutamente desesperado. Traten de imaginarse esta situación. Un hombre golpeado que tiene que esconderse en un baño y llamar desesperadamente al 911 porque su mujer lo está golpeando. ¿Quién es su mujer? Esta mujer. Hablamos de Julieta Silva, con un antecedente muy preocupante, y es imposible que uno no una las dos situaciones. Y sí, Sole, porque es muy difícil ahora, a la vista de esta situación de Julieta Silva agrediendo a su marido, pegándole, golpeándolo, no pensar en que tenía razón la familia de Genaro cuando en 2017 dijo: es mentira que no tenía los anteojos, es mentira que no lo vio a Genaro, lo atropelló y lo mató a propósito con su auto. Por esto, para hablar de este caso que vuelve a poner a Julieta Silva en el foco, en el centro de atención, estamos comunicados ya mismo con Cristian Morón, que es nuestro corresponsal en Mendoza. Cristian, muy buenas tardes. ¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes para todos, el gusto de saludarlos. Bueno, obviamente que la recapitulación que han hecho ustedes es correcta y obviamente que la lupa se puso rápidamente, nuevamente, sobre esta mujer y la policía acude de manera inmediata después de la descripción que daba Soledad. Obviamente se llamó el 911, alertó a los policías desde el baño, como bien contaba Soledad, por parte de la pareja de Julieta, y cuando llegan los efectivos, efectivamente constatan que tenía algunas escoriaciones este hombre en su cuerpo, alguna hinchazón compatible con alguna agresión anteriormente por parte de esta mujer. Lo que ocurrió en las últimas horas y la información justamente estrictamente judicial es la imputación que recayó sobre Julieta Silva, lesiones leves agravadas por el vínculo. Bien contabas vos recién que ella estuvo cumpliendo una condena, que también ahora hay que agregar que ha recibido, primero que nada, una provisión de acercamiento, ella, Julieta, y que está en su casa, recibió prisión domiciliaria y tobillera para poder cuidar la hija que vos mencionabas, que justamente tuvo algunos años atrás. Pero claramente, cuando esta llamada suena, se encienden las alarmas por el antecedente que estaban ustedes contando, que no fue para nada ahora, un dato Cristian, menor. Te quiero detener ahí un momento. Sí. Si esta mujer ya tiene una condena anterior, atropelló y mató a su novio, a Genaro Fortunato, la justicia después dijo: fue un accidente, pero tiene una condena. Ya le habían dado prisión domiciliaria. Claro. Ahora, a esta mujer, ¿le vuelven a dar prisión domiciliaria cuando agrede otra vez a su pareja? Te lo pregunto porque no me entra en la cabeza. Por favor, Cristian, explícanoslo, porque es una mujer que ya mató y que ahora agrede otra vez a una pareja. Igual circunstancia, solo que no terminó en resultado de muerte. ¿Cómo está en la casa? Sí, y aparte, y agregamos un dato más que también es importante y que se está investigando en la causa, que la causa, por supuesto, más allá de que ya la imputación se conoció, sigue recabando información, más allá de la denuncia de su esposo, también hubo después una contradenuncia de Julieta Silva de violencia de género, denunciándolo a él. Pero después. Entonces, esto se sumó... Sí. Claro, después. Esto se suma a la causa y por supuesto se está investigando. Mientras tanto, obviamente ella está con la tobillera para poder cuidar a su hija. Porque, a ver,
¿Cómo para cuidar a la hija? Bueno, ahí termino con lo de la hija, que era lo que más me perturbaba, lo veníamos hablando antes del programa, pero yo no me quiero escapar de esto de la contradenuncia. Normalmente se hace inmediatamente un peritaje. Imagino que a este hombre, si dicen que está todo golpeado, llamando al 911, las heridas se peritaron. ¿Había heridas en el cuerpo de ella? ¿Ella cuando hace una contradenuncia se encuentra y se comprueban los golpes? No se ha informado eso. Lo único que se informó fue las heridas en el cuerpo de él. Sole, yo te confirmo que no hay heridas. Bueno, por esa razón, este hombre no recibió la misma imputación y sí ella. Claro, ¿por qué es importante esto? Porque, a ver, vamos a hablar sin tapujos sobre el tema. Muchas veces esto es una estrategia. Cuando hay una denuncia de violencia de género, ¿qué se hace? Defensa, que te dice un abogado que quiera alivianar tu situación, mandale y clavarle una contradenuncia. Por eso voy al punto de las heridas, porque esta mujer le salió muy barato atropellar y matar a su exnovio. Hay una familia rota, destruida por esta mujer. Vamos a estar hablando con ellos. Sí, en minutos vamos a estar hablando. Bueno, entonces las heridas no se comprueban. Y sí vamos a este punto de que le dan prisión domiciliaria para cuidar a su hija. A una mujer violenta, capaz de hacer cualquier cosa en un ataque de violencia. Sí, bueno, obviamente que eso es la parte que llama la atención. Tengamos en cuenta que en el caso anterior, cuando terminamos hablando de la vida de este rugbyer de 25 años, la justicia entiende, a través del relato del abogado de Julieta, que no tenía... Los dos habían tomado bebidas alcohólicas. Sí. Los dos superaban el 0,5. Ella no tenía, según palabras de su propio abogado defensor, no tenía los lentes, estaba lloviendo y esto generaba como un clima de dificultad visual, insisto y reitero, en la palabra de su abogado, por lo que ella no habría visto a Genaro Fortunato en el piso y lo habría atropellado de esto. Esto es lo que entiende la justicia, de que más allá que lo atropelló y lo mató, intención de haberlo matado no tuvo. Por eso justamente fue una condena. Sí, eso es lo que dice la justicia, Cristian, que en este caso, esto es lo que dice la justicia. En este caso fue una justicia totalmente injusta. Fue una burla a la familia de Genaro. Julieta Silva, y me hago cargo, en mi opinión es una asesina. Mató ya a un joven. Ahora golpea a su pareja actual. Y la justicia, otra vez, le dice, no, pero señora, no pasa nada, vaya a su casa a cuidar de su hija. ¿Cómo va a cuidar de su hija una mujer que es violenta, que mató a su novio y que ahora le pegó a su pareja actual? Piensen esto, un hombre para llamar al 911 y denunciar que su mujer le está pegando, tiene que estar recibiendo una serie de palizas, no una paliza, una serie de palizas. Ya hemos visto casos en otras situaciones, en otros lugares, desde hace tiempo. Ahora, ¿quién le garantiza a la comunidad que esta mujer en esa casa no va a dañar a su hija? Porque la verdad, prefiero, Cristian, que esta mujer esté presa y que la hija esté en manos de otro. Porque si es una violenta, ¿por qué cuida a la hija, Cristian? Sí, a ver, es una cuestión y una pregunta que seguramente nos hacemos todos por parte de la justicia. Les doy el dato de la causa, la está investigando la Fiscalía de Instrucción número 2 de San Rafael, en el sur de Mendoza, y hay que ver ahora cómo continúa, porque, reitero, ella ingresa esta contradenuncia, entiendo yo también, como decían ustedes, una cuestión de, si se quiere, estrategia, para decir, bueno, me denunciaste por esto, yo te denuncio para tratar de salvaguardarme y decir, me pegaste primero. Hay que ver después todo, porque la única prueba hasta el momento son las escoriaciones y los moretones en él. Hasta ahora no hay prueba de que ella haya tenido ninguna agresión. Cristian, te sumo un dato. Lo que argumenta la Fiscalía es una de las razones para que cuida a su hija. Pero otro argumento es que, la justicia, no la Fiscalía, perdón, es que ella tiene una expectativa de pena baja por este delito, que son lesiones leves, entonces la dejan en su casa. ¿Y qué pasa con esta condena que ya tuvo como antecedente? Para la justicia no existe. Una vez que uno cumple una condena, eso le desaparece, no está más como antecedente. Pero ya mató. Digo, todo bien con las cuestiones legales, uno lo entiende, la condena está cumplida, perfecto. Mató Julieta Silva, mató a un hombre, ahora agredió a otro. Y le dicen, anda a tu casa con tu hija. Claro, como si fuese garantía de cuidado de la hija. La hija es otra víctima. Porque si ya se comprobaron las heridas al padre, o sea que el ambiente que se vive en esa casa donde se está criando una niña
evidentemente ya es de violencia. O sea que ahí ya hay una persona que habría que tomar cartas en el asunto para rescatar de una situación violenta. Es todo lamentable. Sería muy interesante escuchar a esta pareja que llama desesperadamente al baño pidiendo auxilio al 911, saber qué padecimiento sufrió, saber qué piensa y por qué tanto terror, ¿no? Porque evidentemente la cree capaz de cualquier cosa. Cristian. Y aparte una cosa. Sí. Perdón que cierro con esto, saber si esta vez que llamó el 911 fue la primera vez, o si ya a lo mejor hay un antecedente donde no hubo denuncia policial y estamos hablando de otra cosa. Por ahora no ha hablado, no se ha conocido ningún tipo de testimonio ni de él ni de su entorno familiar, pero bueno, habrá que ver cómo continúa la causa y si por supuesto en las próximas horas se anima a hablar para contar si hablamos de un inicio o si hay algún otro episodio anteriormente que, bueno, por supuesto, en cualquiera de los casos es un espanto. No surge de la nada la violencia, lo hemos visto, también lo vemos en la violencia de otra mujer. No aparece espontáneamente la violencia. Sin lugar a dudas, en este caso la justicia y la policía sabe bien que para el hombre, entiéndase lo que voy a decir, es un delito vergonzante llamar a una comisaría para decir mi mujer me está pegando. Yo les aseguro que esta no es la primera situación porque hay que entender que un hombre de contextura, de seguramente fuerza física superior al de la mujer, termina escondido en el baño, la policía se encuentra con el hombre adentro del baño. ¿Lo encuentran ahí? Lo encuentran adentro del baño, porque el hombre aterrado. se mete en el baño, llama al 911 porque su mujer le estaba pegando. Sin lugar a dudas no es la primera vez, y al hombre sí lo encuentran golpeado, cortes y un moretón en la cara. Me impacta esta imagen, Carlos, sí, claro, que estás dando, que es un hombre aterrorizado, encerrado en el baño, temiéndole a su mujer. Siempre hablamos, por supuesto, porque hay una cuestión física de violencia del hombre contra la mujer, donde es más terrible, y por supuesto hay que poner todo el foco ahí. Cuando se invierte el rol, en este caso puntual, no es que pasa siempre, cuando se invierte, es que la violencia viene escalando de una manera que el hombre no puede contener sin entrar en una situación violenta. Es hasta vergonzoso, y lo conozco de otros casos, para un hombre llamar a la policía y decir, vengan que mi mujer me está pegando. Por eso la justicia tiene que comprender y atender mucho estos casos, porque para un hombre es muy difícil hacer ese llamado y poder avanzar en este tema. A ver, vamos a recordar por qué esta mujer se hizo conocida, tristemente conocida, y para hacerlo tenemos que remontarnos al año 2017. Ella ya era madre con un matrimonio anterior. No es algo menor el tema del matrimonio anterior, porque justamente el auto en cuestión que genera la muerte de su novio era de su ex marido. Así es, era un Fiat Idea. Esto es el 8 de septiembre de 2017, fin de semana, madrugada. Hay una discusión entre Genaro Fortunato, que tenía 25 años, que jugaba al rugby, que había tenido una pareja reciente a la cual había dejado embarazada, había dejado a esa pareja para estar con Julieta Silva. La relación era tormentosa con Julieta Silva. Esa noche, ya ven cómo es la madrugada del día siguiente, tienen una discusión adentro del Mona Bar. Habían ido a cenar, luego habían ido a un boliche, tienen una discusión adentro, la discusión sigue afuera. Genaro se queda en el estacionamiento, Julieta Silva, enojada con él, en medio de una discusión. Después sabríamos que eran motivos bastante triviales, habían bebido alcohol los dos, como marcaba recién Cristian. Julieta Silva toma la determinación de irse al lugar en el Fiat Idea de su ex marido. Con ese auto lo va a atropellar a Genaro, le va a pasar por arriba, después de arrancar. Genaro se le cuelga en el auto, la trata de detener, quédate, quiero seguir hablando, te amo. Julieta Silva arranca, da la vuelta dentro del estacionamiento, Genaro cae al piso porque el auto sigue de largo y ella lo pasa por arriba, se eleva varios centímetros, sigue, escapa, no se queda Solé a darle auxilio. No lo asiste, no se baja del auto y dice, ¿qué pasó con Genaro? Pese a que había pasado por arriba de un cuerpo humano, necesariamente tuvo que haberse dado cuenta. No lo asiste, empieza a hacer llamados telefónicos. Y no hace un llamado telefónico para pedir una ambulancia, vayan urgente, pasó una tragedia. No, no. Llama a su expareja, dueño del auto, para contarle lo sucedido. La primera persona a la que llamás después de haber pasado por encima, que evidentemente lo sabía y lo notó, por eso llama a su expareja, es a su exmarido para darle explicaciones. Digo, siempre hay que pensar en estos casos en cómo ha vivido todo este tiempo la familia de esa víctima. Sin duda. ¿Sabés lo que debe ser perder un hijo, pero que aparte
la explicación sea tan estúpida como no, habíamos tomado y llovía y como no tenía los lentes no me di cuenta que le pasé por arriba con el auto. ¿Saben lo difícil que es perder a un hijo? Pero además que la justicia te dé una explicación tan estúpida como esa. Bueno, en minutos vamos a hablar con el papá de esta víctima. Seguro. Ahora vamos a escuchar el llamado que finalmente Julieta Silva, después de muchas vueltas, después de hablar con su exmarido, hace al 911. Escúchenla porque es una ventana directa a esa madrugada en la cual esta mujer que ahora le pega a su novio y provoca por parte de su pareja un llamado a la policía para pedir rescate, como en 2017, hace 8 años, llamaba a la policía para notificar lo que acababa de hacer. Escuchémosla, por favor. No puedo creerlo. No. Hola. Sí. Hola. ¿Se puede venir a la ambulancia? Necesito la ambulancia. ¿A dónde, señora? En la calle de Mona, San Rafael, la calle de Mona, en el costado. ¿El mono al costado? ¿Qué le pasó? En el costado atropellé a alguien. No lo vi. Bueno, tranquilícese, señora. Tranquilícese. Bueno. Pero no lo puedo ver, por favor. Bueno, quédese tranquila, señora. Ahí le voy pasando con la ambulancia. Por favor. ¿Su nombre cuál es, señora? Está muerto, por favor. Bueno, ahí le desplazo un móvil. Señora. Son lágrimas de cocodrilo, en mi opinión. Llama, llora, está muerto. Acaba de matar a su novio, no se detuvo a ayudarlo. Termina Pasar llamando. por encima y seguir es algo que no... Es inaceptable. En la sociedad moderna, en otro tiempo quizás no había conciencia, no sé, igual me parece una brutalidad total. Pero después de hacer un acting como este, para terminar logrando lo que va en última instancia a obtener, que es un fallo de la justicia que la beneficia y que no le hace justamente honor a lo que fue la vida de Genaro Fortunato, el joven al cual ella atropelló y mató, no le importó nada, se fue del lugar. 3 años y 8 meses le dieron nada más a esta mujer por matarlo. Consiguió una prisión domiciliaria, ahora está libre, agredió a su nuevo esposo, sigue otra vez en prisión domiciliaria y en el medio, Sole, hay una familia, la familia de Genaro Fortunato, que ha sufrido todo este tiempo, obviamente, la ausencia de Genaro y que ve como Julieta Silva sigue adelante sin ningún problema y sigue agrediendo a otras personas. Bueno, Miguel Ángel justamente es el papá de Genaro y está con nosotros. Miguel Ángel, gracias por estos minutos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. La primera pregunta es, ¿qué sentiste cuando te enteraste de este nuevo episodio de violencia protagonizado por Julieta? En realidad te tengo que contar una historia, o sea... Sí, por supuesto. Nosotros, cuando pasó lo de Genaro, por supuesto, estábamos tremendamente enojados. Yo nunca dudé de la intencionalidad de esto. No sé con qué fin, pero sí de la intencionalidad. Después, cuando pasó un poco el tiempo y uno baja la espuma y se tranquiliza un poco, empecé a pensar para asumirlo, o no se asume, para poder procesarlo psicológicamente, que a lo mejor esto... no había pruebas suficientes para, para que sea lo que nosotros pensábamos o creíamos. A pesar de que había una pericia psicológica donde hablaba de no había frenos inhibitorios, agresividad, un montón de cosas más. Después, cuando pasa esto, me entero ayer por los medios locales. La verdad es que empiezo a pensar que todo aquello que pensé para tranquilizarme, que a lo mejor no se había podido probar, termina dándome más bronca con los jueces que hicieron todo este lío. Completamente. Porque en realidad creo que gran parte de la responsabilidad de quienes deberían dar explicaciones son ellos. Porque evidentemente esto demuestra que había intencionalidad en aquel caso. Claro. Está claro, Miguel, que este episodio cambia la perspectiva de aquellos que dudaban sobre la intención que había tenido Julieta respecto
a tu hijo. Ahora, uno cuando repasa un poco la historia, además del dolor que la verdad me cuesta imaginar, me cuesta ponerme en tu lugar porque perdiste a tu hijo y eso es algo imposible siquiera de imaginar, es creo que la mayor tragedia que le puede ocurrir a un ser humano. Uno piensa, esta mujer, además de obtener una sentencia muy baja, 3 años y 8 meses por lo que le hizo a Genaro, encima casi no estuvo en la cárcel, porque logró prisión domiciliaria, porque le dieron la libertad condicional antes de tiempo. O sea, no tuviste a una responsable por la muerte de tu hijo que estuviera fehacientemente cumpliendo al menos 3 años de cárcel. Sí, y en realidad fueron muy pocos dentro de la cárcel, porque hasta que se confirmó la sentencia por la Cámara, estuvo con prisión domiciliaria. Claro, o sea, estuvo todo el tiempo en la casa. Miguel, te saludo, te abrazo también en esta situación, obviamente, que te recuerda lo que pasó con tu hijo. Miguel, en su momento hubo un testigo que dijo que Julieta atropelló 2 veces a tu hijo. No atropelló 2 veces. En realidad salieron del lugar, el auto estaba estacionado en una calle lateral, ella salió en el auto era de ella, Genaro intentó detenerla, no sé detenerla tampoco, porque se tomó aparentemente del marco del vidrio, sí, y perdió pie y se cayó. Ella hizo unos 200, 300 metros y volvió aparentemente porque se había olvidado, se tenía que devolverle algo a Genaro, no sé qué. Y entonces cuando viene, esto está en una calle lateral que debe estar a, no sé, 100 metros, 80 metros, 60 metros de la esquina. Pasa por arriba del cuerpo de Genaro y se para 13 metros después. Ajá. Yo soy ingeniero y hago algunos peritajes de cientología vial y tiene mucho que ver el arrastre del cuerpo con la velocidad del móvil embistente. Uh-huh. Cuando el móvil viene rápido, pasa por encima del cuerpo. Cuando el móvil viene más lento, arrastra el cuerpo. Lo arrastra. Claro. ¿Y en este caso qué ocurrió, Miguel? Y lo arrastró 3 metros. Por lo tanto, la velocidad no era baja. Tampoco eran 150 kilómetros por hora, pero no eran 30. Es más, lo que ella dijo fue que lo confundió con un pozo. Un pozo. ¿Tu hijo era un pozo? Sí, terrible. Claro, Genaro era un tipo relativamente robusto. Yo creo que la diferencia entre una depresión en el asfalto y una saliencia en el asfalto es notable. Por favor, sin duda. Por Miguel, mira, estamos reconstruyendo lo que fue el juicio contra Julieta Silva por y de esto me hago cargo yo, es mi opinión, el asesinato de tu hijo. Ahora estamos hablando de Julieta Silva otra vez porque acaba de agredir a su actual marido, ¿sí? Lo agarró a trompadas, hizo que se encerrara en el baño y que tuviera que llamar a la policía. Pero en 2017 a esta misma mujer, a Julieta Silva, la estaban juzgando por matar a Genaro Fortunato, 25 años. La fiscalía decía, es asesinato. La defensa decía, no, fue un accidente. Escuchemos a Julieta Silva, cómo hablaba en aquel juicio sobre lo que ocurrió en la noche de la muerte de Genaro Fortunato. ¿Qué es lo que vio usted? Vi que una persona que se acercaba un poco más para distinguir. ¿Cuánto más tuvo que caminar para ver que era una persona? Unos 5 metros. 5 metros. ¿Usted en ese momento lo que advierte es una persona o advierte que es Genaro? Y vi el color de la camiseta. ¿Qué color era? Rojo.
María Lujo estaba dentro de esta que ustedes nombraron como un túnel oscuro. En algún momento usted intentó de alguna manera prestar algún tipo de auxilio a Genaro. ¿Qué fue lo que le impidió corroborar, por ejemplo, si estaba con vida? No quería corroborar. ¿Por qué no quería corroborar? No quería que me conociera. Él decía que estaba muerto. Bueno, acá yo vuelvo a lo mismo, ¿no? No debe haber cosa más difícil para un padre que la muerte de un hijo. Pero lo que la justicia te devuelve como explicación es muy importante y te permite hacer un duelo o no. En este caso, y yo por eso te lo quiero preguntar, Miguel, la explicación que te dieron a vos es: no, habían tomado, llovía, no tenía los anteojos, entonces no se dio cuenta que estaba atropellando a Genaro. Y la escuchábamos ahí. ¿Cómo se sigue con esta explicación? Hay dos caminos. O esto te lleva puesto y te termina liquidando la vida, o intentás acomodar las cargas y apoyarte en algunas cosas que quedan para intentar vivir con la mayor normalidad posible. ¿Y vos cómo hiciste, Miguel? ¿Cómo hizo tu familia? ¿Pudieron acomodarlo esto de alguna manera? Alguien me dijo cuando esto recién pasó, ya lo vas a asumir. Los psicólogos dicen lo mismo con el duelo, pero en realidad esto no se asume, no sé cuál es el término de asumir. O sea, ¿cómo se define el término asumir? Aceptar. Yo lo que creo que es una carga enorme, tremenda, que no deja de estar sobre los hombros. Lo que pasa es que, bueno, uno se acostumbra, eso sí pasa, uno se acostumbra a la ausencia, pero jamás deja de doler, no hay forma de que deje de doler. Seguro. Acostumbrarse o aceptarlo no es lo mismo que decir esto está cerrado, esto ya está superado. Uno imagina que es algo que lo acompaña toda la vida, por lo menos Tal eso cual. Dicen todos, Miguel, y uno espera que toda la vida lo acompañe un hijo, y a vos te acompañe una ausencia toda la vida. Tenés una ausencia que no se va a cerrar nunca en tu corazón, por supuesto, y por otro lado hay una mujer que sigue viva, Julieta Silva, que siguió haciendo su vida, que hoy está imputada por haberle pegado a su nueva pareja, a su marido, pero que tenía un examen psiquiátrico en aquel momento, en 2017, que decía que podía volver a ocurrir algo así. Esto es lo que a uno le choca mucho, ¿no? Porque está tu dolor, Miguel, por un lado, y por otro lado está Julieta Silva, que fue a juicio, y en el juicio, y ahora quiero que Carlos Estrione nos lea la pericia, hubo peritos que dijeron: ojo que esta mujer es peligrosa, esta mujer no cometió un accidente de tránsito, esta mujer, los peritos la llevaron a ese lugar, es una persona que mata. Carlos, ¿qué decía la autopsia psicológica, la pericia psiquiátrica que le hicieron a esta mujer para tratar de meternos en su cabeza y entender si tiene lógica que hoy esté libre con la posibilidad de agredir a otro hombre? Lo que vamos a conocer de manera exclusiva es el examen psicológico que se le hizo a Julieta Silva y que fue presentado por el Ministerio Público Fiscal en la acusación. Dice: tiene una personalidad inmadura, escasa capacidad de autocrítica y empatía, tiende a la exageración, a la búsqueda de atención y, según los test proyectivos gráficos, no sé qué es, surge impulsividad, irritabilidad, tendencia a impulsos agresivos y hostiles, inestable en sus relaciones personales. No termina ahí. Dice el informe psicológico de Julieta Silva, presentado en la justicia. Características o rasgos de personalidad:
Características: antisociales, histriónica, funcionamiento egocéntrico y narcisista. Yo no sé si esto después lo vamos a... Sí, ahora lo vamos a analizar con un Estamos profesional. hablando de un psicópata. Tendencia a reaccionar de acuerdo con sus propios códigos e intereses. Dificultad en el control de sus impulsos y pobres frenos inhibitorios. Con hostilidad No hay excesiva. freno, a ver, no hay barrera, No hay barrera. Todos podemos tener un pensamiento, pero hay un montón de barreras que te dicen no hagas esto y no lo haces. Ella no tiene esas barreras. No las tiene, son letra textual del informe psicológico que está en la justicia. Pobres frenos inhibitorios. Y presten atención al final del informe. Dice que tiene una hostilidad excesivamente controlada que facilita conductas agresivas. Conclusión final de la pericia psicológica: la persona examinada es peligrosa para sí y para terceros. Yo vuelvo a lo que es el riesgo social, pero el riesgo para su propia hija. Le Sin dan duda. prisión domiciliaria para que cuide a su hija una persona con las características que acabamos de leer. Por supuesto que vamos a hablar y seguir conversando con Miguel, el papá de Genaro, pero vamos a sumar a Enrique de Rosa, al psiquiatra, al doctor Enrique de Rosa, para charlar justamente de esto. Enrique, gracias por estar siempre que te requerimos. A ver, ahí modificamos el audio porque no te estamos escuchando, pero bueno, la idea básicamente es que Enrique, nos puedas esperamos un segundo, por favor, traducir. A ver si te escuchamos ahí. Que nos cuesta escuchar. A ver si me escuchan. Perfectamente. Traducinos un poco esto que acaba de leer Carlos y tu visión de este caso. Mira, un dato complicado, y es que se sigue pensando en términos de etiquetado, si tiene tal patología, si tiene tal comportamiento, trastorno de personalidad, y en realidad, de la misma manera que todo ha avanzado en la sociedad, también los comportamientos han avanzado o han modificado culturalmente. Y ustedes, y vos creo que solo comentaste ahí algo que justamente es lo importante. Y supongamos que tenga personalidad psicopática, narcisista, la que fuera, pero los peritos señalan algo que sí tiene que ver, y tendría que avanzarse mucho más sobre eso: pobre control de los impulsos. Las barreras. De alguna manera, las barreras, la intolerancia, de alguna manera está implícita en la frase a la frustración, porque ponen antisocial y demás, es decir, que maneja bien un no, maneja muy mal, perdón, un no, o algo que la frustre. Eso va de la mano de otro planteo que hicieron: inmadurez, personalidad inmadura, falta de empatía y demás, hostilidad. O sea, eso quiere decir que mi frustración la voy a canalizar por ese lado, por una acción. Y que, en definitiva, algo que tiene que ver con las modas que han tenido lamentablemente que ver todo lo judicial, es que decir que alguien es peligroso es estigmatizar. Y en realidad, que esa era la fórmula antigua de la ley anterior de salud mental, esa fórmula de peligroso para sí o para terceros, claro, no es más ni menos que decir que es una mujer, es un hombre, pero el caso Tablado, el caso Cuyán en Bahía Blanca, tantos casos de reincidentes en situaciones de pareja, es el no seguimiento de esta situación y quedarse con algo que, en vez de buscar una patología, tenemos que buscar si, como vos decís, Soledad, no hay un tercero en peligro, que puede ser un hijo. Y No hay persona que alguien es en peligro, agresiva porque- con los hombres, puede ser agresivo con su propio hijo, son agresiones distintas. No sé, a mí me parece realmente descabellado cuando con la excusa de cuidar al hijo se pone cerca del hijo a una persona que es un peligro. Mirá, a ver, yo he trabajado bastante sobre el tema de maltrato animal. Voy a poner un ejemplo que no es comparativo: maltrato animal y delitos domésticos. La correlación que el FBI lleva desde los años 67, 70, es que una persona que es maltratador de animales va a ser altísimamente probable que tenga maltrato doméstico. A Sos lo que voy. maltratador, no de animales, sos maltratador. No, hay una autora francesa, Marie-France Irigoyen, que habla del abuso de la debilidad. ¿Y a qué voy con esto? Que hay que quitarse los carteles para ir a los constructos mucho más amplios. La violencia es una construcción amplia. Si yo soy un violento hablando en este momento, voy a ser un violento en otras áreas. En una de esas me logro contener, pero mis frenos, la gente dice... Las habilidades populares es interesante. Cuando alguien habla mecha corta, tiene... Sí. ¿Qué es lo que están diciendo? Es una persona que muy posiblemente haga un pasaje al acto. Y la frase pasaje al acto es interesante porque quiere decir que yo puedo tener
todas las fantasías, todas las frustraciones, pero tengo una serie de frenos. Pero el que no tiene esos frenos pasa al acto, y ese acto es un acto motor, es un acto en el que hago algo. Hay un acto, interesantísimo. Hay un No acto de él, violencia. El padre de Genaro, Enrique, el padre de Genaro, sí, justamente quería escucharlo al padre de Genaro, vos querías darle un pie, quiero escucharlo a Miguel, al papá de Genaro. Vos decías, Enrique, el padre de Genaro lo mencionó justamente. No, el padre tema, Genaro, en su conocimiento pericial, está citando algo que yo recordaba del delito en ese momento, que sonaba perfectamente a una cuestión no culposa, sino dolosa. Es decir, si quieren, ligada a la intencionalidad del acto. Con toda la bronca, si quieren. Después me puedo escudar en que estaba en ese momento alcoholizado, esto y lo otro, pero si recuerdan ustedes la crónica de ese momento, la primera excusa era que no veía bien, después que la eso lluvia. Sí, la principal, perdón, Enrique, es la principal estrategia de defensa, el no ver. De hecho, a mí siempre me llamó mucho la atención estos anteojos que ella llevó cuando declaró frente al jurado. A ver, hay una intencionalidad en ese no ver, en esos anteojos que se ponen. Ninguna foto de sus redes tiene anteojos. Solamente en ese momento. Los usan en el juicio. Quiero escuchar a Miguel Fortunato, que es el papá de Genaro, la primera víctima de Julieta Silva. Seguimos con Enrique de Rosa, pero justamente Miguel Fortunato nos comentaba que en el juicio oral a él le llamó la atención esta pericia. Miguel, comentanos cómo se vivió en el juicio, porque vos estuviste ahí cuando hicieron esta descripción de Julieta Silva. ¿Cómo se sintió y qué pensaron sobre la personalidad de esta mujer? A ver, hasta donde yo entiendo lo que juzga la justicia, no soy un erudito en cuestiones judiciales, pero lo que juzga la justicia es un acto y no una personalidad. Por lo tanto, esto puede servir para sembrar algunas cuestiones, pero de ahí a que la pericia psiquiátrica o psicológica, no sé de qué tipo es, se tenga en cuenta para fijar una sentencia, no se tiene en cuenta. Esa es su experiencia, Miguel, que eso es lo que pasó. Sí, en realidad en sí es un indicio, no es una prueba, es un indicio. Esa es la diferencia con cómo lo toman los jueces. Pero marca un perfil. Carlos, vos querías apuntar algo sobre eso. Sumarme a lo que decía Miguel, pero quiero preguntarle a Enrique otra vez, porque Enrique, vos en tu experiencia como forense, ¿a la justicia no le importa nada que un perito diga es peligrosa para sí y para terceros? No, sí debe importarle muy bien lo que dice justamente Miguel, y es que obviamente lo que priman son los hechos, no son las intencionalidades y demás o las pruebas psicológicas, pero sí las pruebas psicológicas y psiquiátricas, pero sobre todo el abordaje más criminológico, es decir, la cuestión los aspectos psicológicos, psiquiátricos y demás adaptados a la causa. Tienen que ver con cuestiones posteriores, porque en realidad acá nada iba a resucitar a una persona que es asesinada o muere, pero sí, como, insisto, ustedes marcan muy bien, también la justicia tiene que prever la reincidencia del acto, que es de lo que estamos hablando hoy. Claro. Entonces, ahí sí es donde importan muchísimo los aspectos criminológicos, criminodinámicos. ¿Qué quiere decir esto? Esta persona puede ser peligrosa para el futuro, puede ser peligrosa en una situación X, o esto fue simplemente un accidente común. Iba por una ruta, se cruzó algo, no lo vio y lo atropelló. Dicen que es peligrosa. No tiene nada que ver. Claro, eso es lo llamativo. Claro, eso es lo llamativo. Uno a veces dice, ¿cómo no se detectó? Pero acá se detecta. Claro, ese es el tema que nos deja sin habla. Cuando la cosa se detecta y no se le da bolilla, ¿cómo funciona? Bueno, eso es la gran frustración de muchos en los juicios orales, en los cuales uno dice 2 más 2 dan 4 y a veces su agente del tribunal le dice no siempre, ¿no? Entonces es complicado porque en definitiva lo que los peritos acercamos son indicios. Esos indicios que significan elementos sobre los cuales posteriormente, junto con otros elementos que tienen que ver con los hechos, con datos también, van a llevar a algo. Pero, insisto, también básicamente la justicia tiene en ese momento que proteger a la sociedad. Claro. Es decir, tiene que no solo reparar el hecho, pero proteger a la sociedad. Pero al mismo tiempo proteger a la sociedad. Por eso cité el caso, por ejemplo, Tablado, Cuyano, todos estos reincidentes, que en definitiva, listo, lo anterior es terrible, y es terrible para la familia, es inimaginable, pero también tenemos que pensar que no haya un caso posterior
Y en este caso, fíjense que afortunadamente el esposo de esta mujer no reaccionó. Pero ¿qué mirá, hubiese pasado si él Enrique, reaccionaba Enrique y en un error Miguel, ¿no? y hace algo? Enrique y Miguel, mirá la desconexión con la realidad de esta mujer, Andy, que vos tenés una declaración que ella formula después de esta detención. ¿Y cuál es su lectura de los hechos? Ella lo justifica de esta manera. Esta declaración las hizo recién, después de su arresto domiciliario nuevo. Ella dijo así, textual, no pasó más que una discusión, pero mi nombre pesa. Solo eso voy a decir. O sea, como diciendo, se está colgando de mi fama, de lo que yo viví. No, lo que está está pasando que eso, de lo que dijeron de mí, para decir que... para ocultar una discusión Claro, normal de pareja. No, lo que ella está minimiza diciendo es, totalmente. me está pasando esto porque me pasó, digamos, porque maté a una persona antes. bueno. Que sí, claro, lógicamente. Hay que decir también que Yo no le maté a dieron nadie, una... no, lo digo porque Sí, Julieta Silva, sos famosa porque mataste a un joven, al hijo de Miguel Fortunato. Y ahora está diciendo que se Mi cuelgan de nombre su pesa. fama. ¿Podés repetir de nuevo, Andy, las declaraciones, insistimos, de Julieta Silva ahora, que fue detenida por golpear a su actual marido, obligarlo a encerrarse en el baño y llamar al 911? Ahora está en prisión domiciliaria con su hija porque la justicia le da nuevas chances de ser violenta. ¿Qué dijo y a dónde lo dijo, Andy, Julieta Silva en las últimas horas? No pasó más que una discusión, pero mi nombre pesa. Solo eso voy a decir. Esas son las declaraciones que ella da a un medio local tras ser arrestada nuevamente por esta situación de agresión a su pareja. Claro, y esto es lo que te hace Insólito. pensar, no, pero que esto es lo que te hace pensar que este tipo de personas, que este tipo de mujeres no tienen ningún registro de sus actos, por ende los vuelven a cometer, porque no tienen ningún registro, porque esta mujer dice, uy, tengo mala, poco más es decir, tengo mala fama, chicos, Sí. tengo mala fama. Hablan no mal pasa de mí, nada. hablan mal de mí, Claro, la son verdad. habladurías. Exacto, me hicieron mala fama, no. Hay un acá hay punto acá. un chico muerto y hay otro hombre tan aterrado como para meterse al baño. ¿Qué pensás, Miguel, de estas declaraciones de Julieta? Yo, en realidad, pienso mucho, pero intento no dejarme llevar por la bronca, porque si no tendría para hablar 3 días. ¿Por Lo qué, Miguel? que ¿Por qué haces sí- ese trabajo, Miguel? Decinos porque te digo esto que siento desde acá. Uno se indigna mucho por el caso de tu hijo. La verdad que nos indignó en su momento, pero no porque se trate de hombre o mujer, sino porque, por lo menos yo siento que fue un crimen impune, que mataron a tu hijo y que se salieron con la suya. La vemos que reincide a esta mujer. Entonces, y estamos indignados, y te noto a vos como muy tolerante, como muy tranquilo, tratando de medir tus palabras. Imagino que es fruto de un trabajo. Explícanos un poco cómo estás, Miguel. No, lo que pasa es que no hay otra manera de hacer esto. Si yo me dejo llevar por lo que sentía en ese momento o lo que siento ahora, tendría que dejar la poquita paz que hemos conseguido. Claro. Y eso no está bien, porque es muy tedioso lograr algunos equilibrios después de esto. Entonces me parece que nada de lo que pase vale la pena para perder ese equilibrio que me ha costado años. Totalmente, totalmente. Afectivamente, laboralmente, no ha sido simple. Entonces creo que no sirve o no tiene sentido echarlo a perder por un exceso de bronca. Porque, es más, nosotros sabíamos que esto iba a pasar. Eso. Porque entre la muerte de Genaro y esta relación hubo otras relaciones de otro tipo que también terminaron no del todo bien. No hubo denuncias, pero sí hubo violencia. Esto lo sabemos nada más que porque San Rafael es una ciudad relativamente chica. Claro. Y no nos enteramos de todo. Pero por supuesto no hay pruebas, si no las cosas serían distintas. Claro. Pero no es la primera vez, o sea, y si nosotros suponíamos que esto iba a pasar, no sabíamos en qué grado, en qué medida, ni con quién, pero sabíamos que iba a pasar en Sos algún muy momento. sabio, Miguel, en cómo manejan ustedes esto, cómo tratan de reconstruir a partir de lo sucedido. Nosotros te queremos agradecer mucho esta nota, que hayas hablado de un tema tan doloroso a partir de las noticias de estas últimas horas. Gracias, de corazón.
No, gracias a ustedes, muy amable. Y si Enrique de Rosa está todavía con nosotros, para cerrar, a modo de cierre, me parece importante ir a esto, ¿no? Qué desfasaje, qué no coherencia o no asumir lo de uno, porque ella dice, pasó una discusión, pero mi nombre pesa, pero este hombre está con heridas constatadas por un peritaje, lo molió a palos. No, sin duda. ¿Y saben qué me quedé pensando? En que ustedes, Rolando, sobre todo todos los que están ahí, tienen experiencia en todo esto y ustedes se dan cuenta que como un crimen que queda por fuera del sentido común, ¿no? Porque en definitiva uno espera que la justicia haga algo para proteger a los otros y demás, es como una piedra tirada en un estanque que cada vez hay más ondas. Es decir, yo escuchaba con mucho respeto al padre de Genaro, que es inimaginable, uno como padre no puede pensar, que lo único que intenta... Fíjense lo que él decía, y perdón si no les voy a quitar más tiempo. No, Enrique, te escuchamos con mucho tiempo. Que esto iba a pasar. Nosotros sabíamos que esto iba a pasar. Es grave que lo sepan todos, excepto la justicia. Claro. Porque en definitiva, uno dice, está bien, fantástico. La gente de América, Sola, Rolando, todos ustedes lo dicen, lo dice, llaman a un psiquiatra forense, lo dice. Ahora, lo importante es que la sociedad esté protegida, y este hombre pobre, lo que está diciendo es, miren, no quiero ni pensarlo, pero yo sabía que iba a pasar. Es decir, esta cuestión, y la última es, hay muchas situaciones de estas en las cuales el hombre no denuncia, y en parte no solamente como pasaba hace unos años, no solamente no denuncia, sino que sus denuncias no son escuchadas, o reciben burlas. Yo he tenido varios casos de personas que vienen con temor hasta de la primer abordaje con el forense para decir, pero no, miren, casi explicando que no son unos hombres débiles, que no son estos, sino que han tenido mucho miedo de su propia violencia. Vos decís, Enrique, gente que sufrió violencia y que no se animaba a denunciarla. Totalmente. Por vergüenza. Claro. Hombres porque los cargaron, por mujeres. porque los cargaron. Claro, yo recuerdo un caso en Florencio Varela que terminó con un crimen de una mujer, un hombre, le termina tirando agua hirviendo y lo mata. Y él no se atrevía a denunciar la violencia porque le da vergüenza. Porque, hablando mal y pronto, tenía miedo que algún desubicado le dijera maricón, le dijera vos no te la bancás, cuando nadie tiene por qué bancarse la violencia, hombre, mujer, lo que sea. Vos tuviste casos, digo, a nivel profesional. Perdón, es políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero yo he tenido 2, 3 o más casos en los cuales le han dicho, le han puesto en duda su sexualidad a un hombre en una comisaría por decir esto. Y fíjense lo terrible, lo invitan, de la misma manera que invitan en la justicia cuando no cumple con esto, porque Miguel trata de contenerse, porque en el fondo lo que dice es, yo voy a poner toda la contención posible, porque si yo dejara salir mi bronca, saldría quizás de otro lugar. Entonces Miguel lo que está diciendo es, alguien tiene que poner coto a la violencia, mientras que el sistema invita a la reproducción de la violencia, que emerge inevitablemente. ¿A qué emergió? Con una nueva víctima. La diferencia entre una mujer sin esa barrera y un hombre, Miguel, que se pone la barrera por más de que lo siente, porque sabe que no va a sumar ese comentario. Es muy gráfico todo lo que acabamos de ver hoy. Enrique, gracias por estar.